Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Un placer poder estar con ustedes en este momento vía online. Me quiero presentar. Mi nombre es Pamela Despa, soy coordinadora de Espacio de Formación, una academia online y semipresencial de acá de la ciudad de Córdoba, Argentina. Un placer poder compartir esta charla con ustedes, en la cual vamos a abordar específicamente lo que es el tratamiento del acné inflamatorio con gluconolactona. ¿Sí? Esa es la charla que vamos a tener en este momento. Es una clase, por decir así, bastante práctica, ¿sí? Donde vamos a ver específicamente el efecto que tiene la gluconolactona sobre lesiones inflamatorias del acné. La ventaja que nosotros tenemos con este tipo de tratamientos es que podemos abordar el acné con sustancias que no sean irritativas o incluso poder acompañar tratamientos más fuertes o tratamientos médicos en lo que es el gabinete, a nivel de la cosmetología y la cosmiatría. Y para poder dar paso, ¿sí?, a esta clase, para poder dar paso a estos tipos de protocolos, vamos a hacer un repaso perdón, de lo que es el acné específicamente. ¿Sí? Nosotros tenemos que entender que el acné es una alteración en la cual hay una infección en lo que llamamos la unidad o el aparato pilosebáceo. ¿Sí? Cuando nosotros vemos el aparato pilosebáceo, tenemos que entender que es una estructura que tiene dos partes muy importantes. Una de ellas es básicamente el folículo piloso, el canal folicular, ¿sí? Y este canal folicular está acompañado de otra estructura que es la glándula sebácea. Esta glándula sebácea acompaña al bulbo y al canal folicular, ¿sí? Y lo que hace es producir lípidos, producir grasas que van a desembocar, ¿sí?, en este canal del folículo piloso y va a salir hacia la superficie de la piel. Cuando nosotros hablamos de superficie de la piel, estamos hablando de epidermis, y cuando hablamos de epidermis, estamos hablando de una capa externa que se llama capa córnea, ¿sí? Es importante entender que estos lípidos salen a la superficie, una parte de ellos, se mezclan con lípidos que están en esta capa córnea y forman, junto con el agua que tenemos en superficie, algo que se llama emulsión amante epicutánea, ¿sí? Por otra parte, estos lípidos que produce la glándula sebácea que desemboca en este canal del folículo piloso, queda retenida en esa zona, ¿sí? ¿Qué es lo que le gusta a la acné o a la bacteria del acné? El sebo, los lípidos. Entonces tenemos que entender que cuando nosotros estamos en presencia de acné, estamos en presencia de una acumulación de sebo, de grasas producidos por esta glándula, y que lo solemos conocer como comedón o punto negro, punto blanco, comedón abierto, comedón cerrado, ¿sí? El nombre correcto es comedón. Estos comedones son acúmulos de lípidos que se juntan en la superficie del tejido y en la salida del canal del folículo piloso, y se mezcla con células que se llaman queratinocitos, que son células pertenecientes a la epidermis, ciertas capas de la epidermis, y esto forma una masa que distiende el canal del folículo, ¿sí?, y se forma el comedón. También tenemos que entender que, sobre todo a nivel de rostro, vamos a ver estos comedones, vamos a ver estos poros, como les llamamos habitualmente, que es la abertura de este folículo, de este aparato pilosebáceo, ¿sí?, que muchas veces está dilatado. Nosotros sabemos que está formado por un folículo y una glándula, pero no vemos pelo, ¿sí? Pero sí vemos la grasitud y vemos el comedón. ¿Qué quiere decir esto? Que en ese aparato pilosebáceo, el cabello o el folículo está atrofiado. Y lo que tiene más efecto, más producción o más actividad es la glándula sebácea, ¿sí? Como hay zonas, como por ejemplo cuero cabelludo, donde ahí sí tenemos bien desarrollado el folículo piloso, y en algunas pieles no tenemos tan desarrollado la glándula sebácea, como en un cuero cabelludo seco, por ejemplo, ¿sí?
Entendiendo esto, entendiendo que el aparato pilosebáceo en zona de rostro muchas veces tiene en algunas zonas el pelo atrofiado, o en el caso de los pacientes femeninos el pelo está más atrofiado, pero sí está activa la glándula sebácea, entendemos que donde hay un comedón hay un aparato pilosebáceo, ¿sí? Y donde hay un comedón hay sebo, hay una glándula que está produciendo. Yo tengo que entender y tengo que saber que al acné le gusta el sebo. Si yo dejo que se alimente, si yo dejo que la piel presente todos estos comedones, si permitimos que estas glándulas produzcan, ¿sí?, esta grasitud, lo que va a pasar es que la bacteria del acné va a tener un buen alimento, ¿sí? Entonces no se va a querer ir, va a tener como el espacio o el ambiente ideal para poder crecer. Nosotros vamos a ver que en estas imágenes se observan básicamente en la imagen de la izquierda un comedón abierto, donde nosotros vemos siempre una coloración oscura, que tiene que ver con la oxidación de ciertos componentes que lo forman este comedón, y aparte con presencia también de melanina, ¿sí? Y vamos a ver en la imagen de la derecha comedones cerrados. Esa imagen que ustedes ven ahí es básicamente de un mentón donde la piel se ha tensionado y se empiezan a ver o se sobresalen unas pápulas. Básicamente son comedones cerrados que no tienen una apertura, fíjense esta imagen aquí de la derecha, una apertura importante, y que todo ese contenido de lípidos está retenido por debajo de la capa córnea, ¿sí? Pero son comedones y tienen orificio de salida. A veces está completamente cerrado, pero el orificio de salida está, ¿sí? Cuando nosotros vemos estos tipos de lesiones, entendemos que con una higiene profunda nosotros lo vamos a poder mejorar, ¿sí? Y sí, es muy importante la higiene facial constante, reiterada, semanal en muchos casos, para poder mantener la piel limpia y que esta bacteria no tenga alimento para poder crecer y reproducirse. Eso es muy importante, la higiene facial reiterada y constante. Si nosotros quisiéramos meternos en la piel para poder entender cómo se forma el folículo y cómo lo conforman las sustancias que lo rodean, vamos a poder entenderlo con esto. Esto que ustedes ven aquí, básicamente es una biopsia de piel con un corte transversal. Lo que nosotros vemos aquí arriba es capa córnea. Recordemos que la epidermis está formada por varias capas. Su capa más externa es la capa córnea. Después continúa una capa más profunda que es la granulosa, por debajo la espinosa, y por último la capa basal, que es por donde yo estoy pasando el cursor. Y esta capa basal se une directamente con la dermis, ¿sí? La epidermis tiene la capacidad de poder ingresar hacia la dermis y hacer una invaginación. Es como un pliegue que hace hacia adentro para formar una bolsa por dentro de la dermis e incluso de la hipodermis o tejido graso para formar el folículo piloso, ¿sí? Para que puedan hacer allí el pelo y tener ese receptáculo. Entonces, entendemos que las paredes del canal del folículo piloso están formados por una prolongación de la epidermis. Si ustedes ven esta imagen, van a ver aquí a la izquierda una línea que es un pelo, ¿sí? Nosotros acá tenemos un folículo, tenemos el canal por donde sale el pelo, y ahí claramente se ve en este color violeta o lila un poco más oscuro que viene la epidermis, baja hacia adentro para formar el folículo y vuelve a salir. Estas bolsitas o estos círculos que ustedes ven acá son partes de glándulas sebáceas que en el corte no se ven completas, pero están al lado y desembocan. Ya vamos a ver otra imagen donde se ve más claramente. Allí es donde está trabajando la glándula sebácea, desemboca en este canal por donde sale el pelo, y esto se ocupa de lípidos.
Pero no solamente de lípidos, también se va a ocupar estos lípidos o se van a mezclar con restos celulares o queratinocitos. Si ustedes ven la imagen, claramente se observa que hay queratinocitos e incluso algunos que pueden estar desprendidos. Igualmente, estas biopsias están hechas con unos aparatos que se llaman micrótomos, que tienen unas cuchillas y cortan el tejido muy finito para que uno los pueda colorear y los pueda ver al microscopio. Por eso a veces se ven desprendimientos como muy exagerados en estos tejidos, ¿sí? Esto que ven ustedes acá como suelto o como láminas, básicamente es la capa córnea, que está en proceso de desprendimiento, ¿sí? Estas células pueden llegar a mezclarse con los lípidos, por eso que vamos a comprender que un comedón no solamente es lípido, sino que está formado también con sustancias que tienen queratina, ¿sí? Tienen proteína. En esta imagen se ve claramente un corte en la cual vemos la epidermis, que es de un color, un rosado un poco más oscuro, ¿sí? Acá esta epidermis forma como una bolsa que está constituida por un poco de tejido conectivo que es parecido a una dermis, ¿sí? Y forma esta bolsita que son es la glándula sebas. Esta es otra, y fíjense cómo desembocan su contenido aquí, ¿sí? Al interior de ese canal folicular. Cuando nosotros vimos recién ese gráfico donde se veían los dibujitos de los comedones, vemos que puede haber comedones abiertos y comedones cerrados. Y acá específicamente estamos viendo una biopsia de lo que sería un comedón abierto. Estos comedones, como dijimos, es una lesión que está formada por queratina más la suma de lípidos y otras sustancias. Por eso muchas veces el comedón no es un sebo tan liviano, sino que a veces cuando está retenido mucho tiempo empieza a endurecer, porque se empieza a impregnar o a hacer como una formación quística, por decirlo de alguna manera, que es responsable también la queratina que no conforma. A medida que se va juntando material, fíjense que esta masa que ven circular en el centro es el contenido del comedón. Esto que ven ustedes de un color como amarronado o bordo más oscuro es la epidermis, como dijimos recién, que se invagina y forma el contenedor del comedón, ¿sí? Y esto que ven aquí arriba es la apertura de ese poro, de ese ostium folicular, por donde se percibe un comedón abierto. Es importante entender entonces que el comedón tiene esta formación de lípidos más queratina, eso a veces también le da su rigidez y su dureza. Al estar retenido, si queda retenido por mucho tiempo, el espacio empieza a dilatarse, el poro, ¿sí? Porque empieza a llenarse de contenido, por eso también al aspecto, la piel o el poro empieza a abrirse, porque empieza a llenarse de sebo y estas sustancias queratinosas. Y a su vez, la bacteria del acné, que nosotros la tenemos en general en una forma saprófita, en una forma sana, en algunos pacientes, sobre todo en pacientes jóvenes de menos de 20 años, empieza a tener más preponderancia, ¿sí? Y obviamente que tienen que ser sujetos que tengan una predisposición a ser más débiles ante el ataque de la bacteria. Usualmente estos comedones abiertos, si el paciente no se los toca, no se los lesiona, o a veces no están extremadamente, por un tiempo muy largo, no se suelen transformar en procesos inflamatorios. Pero el paciente se los suele tocar, o a veces están durante mucho tiempo y el cuerpo los empieza a rodear de sustancias inflamatorias para poder eliminarlo cuando es un elemento quizás demasiado grande, pero no siempre sucede así. Esto que vemos nosotros aquí es una biopsia de un comedón cerrado. Fíjense que la abertura aquí arriba es muy pequeñita. Nosotros lo vemos a veces de una manera casi imperceptible. Esto es una fotografía en un microscopio que tiene mucho aumento, ¿sí? Fíjense que se forma como una bolsa, parece casi una lesión quística, ¿sí? Con todo este contenido formado de lípidos y de restos celulares y queratina, ¿sí? Bien. Cuando nosotros estamos hablando de un acné inflamatorio, estamos hablando que va a ser un acné que va a tener comedones, porque el acné sí o sí tiene presencia de sebo,
¿sí? Muchas veces uno confunde un acné en pieles secas o en pieles que no tienen comedones, esos son pseudoacné que pueden venir por otra cuestión, como por ejemplo una rosa, ¿sí? U otra patología. Pero en general el acné vulgaris, el acné común, necesita sí o sí de los comedones para poder progresar, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de un acné, estamos hablando de un paciente que va a tener comedones, pero puede a su vez presentarse con una complicación o puede agravarse con lesiones inflamatorias. ¿A qué le llamamos lesiones inflamatorias? Lesiones que estén hinchadas, que estén enrojecidas, porque el sistema inmunológico del organismo empezó a llevar sustancias de defensa a través de la circulación para poder defenderse de ese cuadro. ¿Cómo vamos a saber que son lesiones inflamatorias? Vamos a ver, como vemos aquí en la imagen, que hay pústulas. Recordemos que las pústulas surgen espontáneamente. Puede haber nódulos que son, o tubérculos, que son lesiones un poquito más profundas, que muchas veces no le vemos un contenido purulento, ¿sí? Pero lo tienen. Sobre todo los tubérculos, que son los que más se suelen tocar o sentir. Y los nódulos, que son lesiones mucho más profundas, dolorosas, que ya abarcan la dermis, que pueden dejar cicatriz porque rompen el colágeno, y que son las que nos llegan a producir, cuando hay una contaminación, un mal cuidado por parte del paciente, cicatrices post-acné, ¿sí? Cuando nosotros tenemos que encarar un tratamiento para acné en el gabinete, hay ciertas pautas que tenemos que seguir, sobre todo cuando son estos acné inflamatorios. Por un lado, lo que hay que hacer siempre en las sesiones que hagamos en gabinete, ya sea en la higiene, ya sea peeling, ya sea tratamientos como lo que vamos a ver hoy, que sería como un peeling, ¿sí? Un tratamiento con gluconolactona, necesitamos corregir la queratinización. Necesitamos permeabilizar la piel para poner activos, necesitamos sacar todo lo que sean capas córnea o capas de queratina que haya en la salida del comedón para poder hacer una limpieza profunda, y a su vez regularizar la formación de queratina. Recordemos que las células de la epidermis, que se llaman queratinocitos, provienen de la capa profunda de la epidermis, de la capa basal, y hay ciertas herramientas que nosotros tenemos en gabinete, como por ejemplo los alfa-hidroxiácidos, que nos pueden ayudar a normalizar la queratinización, o sea, la producción de queratina y el traspaso de la queratina en las distintas capas de la epidermis. Muchas veces se producen ciertos tapones córneos en la salida de estos queratinocitos que impide una buena evolución de nuestros tratamientos, por eso es importante. Una de las primeras cosas que debemos hacer es corregir esta queratina, ¿sí? Otra de las cosas que debemos hacer siempre es regular la producción del sebo. Ya vamos a ver cómo hacemos cada una de estas cosas, pero reducir la producción. ¿Para qué? Para disminuir el alimento al cual que le interesa a la bacteria del acné. A su vez, disminuir la colonización de estas bacterias, que lo hacemos a través de antisépticos que nos limpian la piel, por ejemplo, un ácido mandélico, que lo que va a producir es una limpieza de la piel e impide que anide la bacteria, no la mata, sino que impide que anide, o un tea tree oil, ¿sí? Que es un antibiótico natural, y esto puede ayudarnos a controlar la sobrepoblación de esta bacteria. Y otra de las cosas que tenemos que hacer es reducir los procesos inflamatorios a través de trabajo descongestivo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos un acné inflamatorio, tenemos que siempre tener en cuenta que en todas las sesiones debemos trabajar sobre estas 4 cosas, ¿sí? Cuando nosotros debemos regular la queratinización, ¿cómo lo podemos hacer en gabinete? A través de las exfoliaciones, que puede ser mecánica, a través de un pulido, mediante la punta de diamante. Obviamente que si yo tengo lesiones inflamatorias, sangrantes o purulentas, no debo trabajar de forma agresiva sobre esas lesiones. Trabajaré en las otras zonas del rostro, ¿sí? No puedo pasar una punta de diamante arriba de una pústula, ¿sí? Otra de las posibilidades que nosotros tenemos en gabinete para regular la queratinización, para hacer una exfoliación, para hacer un recambio celular, son los ácidos. Hay 4 ácidos que
producen un muy buen efecto en el acné y dan muy buenos resultados, que son el glicólico, el mandélico, el salicílico y la resorcina. La resorcina por sí sola no hace mucho efecto en el acné, excepto que esté acompañada por el salicílico, ¿sí? Y ahora vamos a hablar un poquito de lo que hace cada uno. El glicólico y el mandélico son alfa hidroxiácidos, ¿sí? Tienen la capacidad de regular la queratinización y hacer un recambio celular y una exfoliación de la epidermis. Cuando nosotros usamos un glicólico, nos va a servir específicamente para la queratinización. Recordemos que el glicólico es una molécula pequeña, es soluble en agua, ¿sí? No es soluble en grasa, no es liposoluble, por eso si yo la pongo en una piel que es grasa o que tiene muchas lesiones con lípidos, necesito limpiarla muy bien para que pueda entrar en forma pareja, porque no se mezcla bien con los ácidos y por eso no entra bien, no toma buen contacto con el tejido. El caso del mandélico es lo mismo, es hidrosoluble, es grande, le cuesta entrar, por ende siempre tenemos que recordar también que debemos limpiar muy bien la piel de grasitud para que el mandélico entre parejo, podemos hacer una buena exfoliación, podemos pasar alguna loción hidroalcohólica si es una piel extremadamente grasa, ¿sí? O alguna loción para limpiar bien, y dejarlo siempre tiempos adecuados para que tenga tiempo de poder depositarse en la piel, ¿sí? Que baje ese ácido, que tenga la posibilidad de ingresar. ¿Qué ventaja tiene el mandélico sobre el glicólico, que tiene este efecto antiséptico? Que el glicólico no lo tiene. ¿Qué ventaja tiene el glicólico sobre el mandélico? Que entra rápido, es chiquitito y se puede abrir paso, ¿sí?, entre medio de las células de la capa córnea de una manera muchísimo más rápida y más profunda que el mandélico. A veces yo quiero tener este efecto rápido del glicólico, pero también quiero tener el efecto beneficioso del mandélico. ¿Qué puedo hacer? Puedo optar por aplicar un glicólico, dejarlo actuar, retirar y poner un mandélico, ¿sí? O usar algunas asociaciones que estén ambos ácidos, glicólico y mandélico. Así aprovecho los beneficios de ambos. En el caso del salicílico en el acné es muy importante la aplicación en los tratamientos porque es liposoluble, tiene la gran posibilidad de poder limpiar los lípidos que están tanto en la superficie de la epidermis como en la entrada, ¿sí?, y en el canal folicular y en la entrada del poro, ¿sí? Tiene esta capacidad de poder entrar y limpiar el poro de adentro hacia afuera. Y si yo quisiera aplicar todos o quisiera elegir una buena combinación de ácidos, ¿qué haría? Quizás elegiría un salicílico o un salicílico y una resorcina, primero de todo, porque es liposoluble y me va a ir ablandando los lípidos que están en la piel. Lo dejo actuar, puede ser en máscara, puede ser en solución. Lo dejo actuar, lo retiro y ahí voy con mi asociación de glicólico o mandélico, o puedo aplicar un glicólico, dejarlo actuar y después un mandélico. Pero siempre es interesante hacer un análisis del orden de los ácidos y cómo los voy a poner. Recordemos siempre que el salicílico va primero y después puedo llegar a poner el alfa hidroxiácido que he elegido para el tratamiento. Para reducir la producción del sebo, el salicílico también es un buen ácido que me inhibe la producción, pero si yo lo uso mucho, en alto porcentaje, donde no hay mucho tiempo, lo uso en las sesiones, lo doy de apoyo domiciliario, puede llegar en algún momento a ser como un pequeño efecto rebote, así que ahí tengo que tener precaución. ¿Con qué lo puedo combinar? Con un ácido retinoico, ¿sí? Con un retinol. El retinol, cuando toma contacto con la piel, se transforma en retinoico. Para hacer un trabajo cosmetológico cosmético seguro, no tener efectos secundarios, no tener efectos irritativos, podemos usar un retinol para darle al paciente diariamente, ¿sí? Para poder contrarrestar la proliferación de las bacterias, tengo que tratar de pensar en lo que es la asepsia, ¿sí?, la limpieza de la zona, la limpieza del tejido donde esa bacteria quiere anidar, y a su vez pensar en algo que la pueda tener controlada.
¿Qué es lo que la puede tener controlada? El tea tree oil es uno de los mejores activos que nos sirven para esto, activos cosmetológicos, ¿sí? Y la niacinamida al 4%, esa también está dando muy buen resultado, tanto para controlar la grasitud como para frenar la producción o la proliferación de estas bacterias. Y el mandélico me va a producir una asepsia en el tejido, que haga que no esté cómodo esa bacteria para anidar allí, y el salicílico también, ¿sí? Y en el caso de que este acné tenga una inflamación importante, vamos a trabajar con descongestivos, que son los que solemos usar siempre nosotros cosméticamente, tilo, malva, manzanilla, amamelis, caléndula, ¿sí? Y es importante que se lo hagamos en todas las sesiones en gabinete y que le demos alguna crema que quizás aparte del activo principal, como por ejemplo una niacinamida o algún ácido que querramos darle de apoyo domiciliario, le demos una crema de día que tenga algún tipo de humectante que por ahí si tiene el efecto descongestivo me va a venir muy bien, como por ejemplo el aloe vera, ¿sí? Es muy importante siempre mantenerla bien linda a la piel. Cuando hablamos de gluconolactona, ¿sí? Estamos hablando también de un ácido, más allá de los que vimos, pero que se enmarca dentro de los polihidroxiácidos. ¿Por qué se llaman polihidroxiácidos? Poli viene de mucho, ¿sí? Hidroxi viene de hidroxilo, que es una formación, una estructura formada por un oxígeno y un hidrógeno que le da cierta característica ácida a una sustancia, ¿sí? Entonces, la gluconolactona es un polihidroxiácido, tiene muchos hidroxilos. Los hidroxilos, recordemos que están formados por oxígeno e hidrógeno. La gluconolactona tiene un pH determinado para que sea efectivo, que es entre 3,5 a 4,5, y esto nos indica que esta sustancia tiene un pH ácido en relación al de nuestra piel, ¿sí? Esta combinación de los hidroxilos de este ácido más la acidez que tiene, este pH bajo que tiene, hace que cumpla dos funciones muy importantes. Una de ellas es que rompa ciertas uniones celulares que están formadas por hidrógeno, y este hidrógeno sueltito que queda de la unión celular se una al oxígeno y al otro hidrógeno que tiene esta gluconolactona, estos hidroxilos, y me forme agua. Recordemos que la fórmula del agua es H2O, dos hidrógenos, un oxígeno, ¿sí? Entonces, este hidroxilo o estos hidroxilos, o sea, oxígeno e hidrógeno, que tiene la gluconolactona, rompen a través de su pH estas uniones y se unen a este hidrógeno. ¿Qué hace con esto? Forma agua nueva, tiene una capacidad de hidratación importante. A su vez, el pH va a hacer un efecto de estabilización de la acidez que también me sirve mucho para frenar el efecto del acné, ¿sí? Y tiene otra característica de la gluconolactona, es grande, muy grande, es uno de los ácidos más grandes. ¿Esto qué me indica? Que va a entrar muy despacio, por ende va a disminuir muchísimo la irritación o poder irritativo, y por ende lo voy a poder usar sin inconvenientes de tener efectos secundarios más irritativos, ¿sí? Como ciertos ácidos que sí lo producen. La gluconolactona es importante entender que tiene que tener siempre un pH menor a 4,5 para que realmente sea efectiva para tratar un acné, ¿sí? Lo ideal es bajar el pH de 4, más cercano a 4, pero tiene que ser un pH ácido para que realmente haga efecto. Los porcentajes con los que se usan habitualmente o se hacen habitualmente los peeling va entre el 10 al 30%. Pero en el caso del acné no nos sirve cualquier porcentaje, ¿sí? Se ha estudiado que la gluconolactona al 14% tiene un efecto comparable a otro principio activo que se usa muchísimo en acné inflamatorio, que es el peróxido de benzoilo, que se usa al 5%. El peróxido de benzoilo va muy bien para lesiones inflamatorias. No es tan efectivo para comedones,
¿sí? Como pueden ser otros principios activos. Va muy bien para estas pústulas, estos granitos o estas lesiones rojas, va bien para eso. Se lo ha comparado a la gluconolactona, se han hecho estudios, trabajos en pacientes donde se les ha dado un tratamiento con peróxido de benzoilo al 5% y se ha visto que dándole gluconolactona al 14% el efecto es similar. ¿Qué beneficio tiene esto para nosotros? Que nosotros podemos acompañar un tratamiento dermatológico haciendo un apoyo, ¿sí? Con sesiones de gluconolactona al 14%. Incluso en pacientes que están tomando isotretinoína en estos tratamientos fuertes del acné que son vía oral, podemos también acompañarlos en el proceso haciéndoles sesiones de peeling con gluconolactona. Obviamente que sacamos de plano cualquier otro ácido, ¿sí? Si yo tengo un paciente que está tomando, por ejemplo, Roacutan o isotretinoína vía oral, no puedo aplicar otro ácido, pero sí gluconolactona. Sí puedo acompañar perfectamente un tratamiento con este tipo de sustancias. Cuando hablamos de peróxido de benzoilo, estamos hablando de una sustancia que se puede usar en gabinete, se usa mucho en realidad como apoyo domiciliario, entre el 5 al 10%, viene en emulsión, viene en gel en general, pero tiene la característica de que es irritante y en algunos pacientes que son como un poquito menos tolerantes, tiene un efecto muy irritante y puede producir también una descamación. Nosotros tenemos la ventaja de que hacer un tratamiento con gluconolactona no vamos a tener inconvenientes y podemos llegar a tener efectos similares. Y no solamente la gluconolactona la vamos a usar en gabinete, sino que se la podemos dar o hacer preparar un producto específico con gluconolactona al 14% de apoyo domiciliario y lo puedo usar, por ejemplo, de día, sin ningún inconveniente. Como dijimos recién, las ventajas del uso de gluconolactona en un acné inflamatorio son que no es irritativo, no va a descamar la piel, tiene efecto antioxidante, que el peróxido de benzoilo produce todo lo contrario, oxida el tejido. Entonces por ahí nosotros tenemos que tratar de dar un tratamiento de noche, que a veces va con ácido, va con el peróxido, y de día tenemos que combinarlo con alguna sustancia, como por ejemplo una emulsión con niacinamida, o algo que tenga algún antioxidante como resveratrol, vitamina C, para contrarrestar y compensar ese efecto. ¿Qué otra ventaja tiene la gluconolactona? Que es hidratante. La cosmeticidad de la piel va a quedar mucho mejor y aparte mejora la barrera cutánea. La barrera cutánea tiene mucha responsabilidad en lo que tiene que ver con las defensas naturales de la piel contra la bacteria del acné, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora es el protocolo de trabajo. Es un protocolo muy simple. Nosotros, en general, las sesiones de cosmetología tienen como pasos muy estándares, en la cual lo importante es elegir el principio activo en cada uno de ellos. El paso importante para hacer una sesión para acné inflamatorio en un paciente que no esté tratado con isotretinoína, ¿sí? Este protocolo que van ustedes a ver aquí, ¿por qué? Porque le podemos agregar ácido. Ahí vamos a ver qué vamos a hacer si tenemos un paciente que está medicado con isotretinoína. En el caso de un paciente con acné inflamatorio, que por ahí está tomando antibióticos, por ahí le han dado corticoides, el dermatólogo le puede haber dado, o nosotros como cosmiatras, le podemos haber dado un producto de limpieza específico, que suelen tener ácidos, alguna cremita de apoyo domiciliario para el día, algún lápiz secativo. Podemos hacer un protocolo de trabajo de una sesión a 2 sesiones por semana, junto con higienes, con extracciones de lesiones, para hacer un tratamiento integral. Los pasos básicos de este protocolo son la limpieza, que nosotros podemos comenzarla con, por ejemplo, una emulsión con algún alfidroxiácido, si es una piel muy gruesa, que tenga un poquito de ácido salicílico, si está muy seborreica, ¿sí? Y hacemos el primer paso de limpieza. Una vez que está bien limpia la piel, podemos hacer una exfoliación
Dependiendo de cómo esté el estado y cuán inflamatorio o cuán ocupado de lesiones inflamatorias esté ese rostro, elegiremos qué tipo de exfoliación. Si una punta de diamante, si alguna scrub con gránulos, si no lo hacemos y pasamos directamente a una máscara enzimática, ¿sí? A veces tengo muchas lesiones inflamatorias y para no hacer una agresión, o viene por primera vez nuestro paciente y todavía estamos ahí viendo cómo lo vamos a manejar, podemos evitar la exfoliación y vamos a una máscara enzimática que también nos va a servir de exfoliación. Si es una piel que está muy irritada, si es un paciente al cual nosotros no conocemos, o si es una persona que no quiere tener algún tipo de descamación, podemos aplicar después de limpieza, exfoliación, una máscara enzimática, que se deja actuar siempre entre 10 a 15 minutos, no menos, porque necesitamos un buen tiempo de actuación para que realmente me haga esa exfoliación superficial. Si yo veo que el paciente tiene mucha producción de sebo, o quizás quiero hacer una combinación de tratamientos y una sesión hacer una cosa y otra sesión hacer otra, puedo optar que en vez de hacer la máscara enzimático, hago una máscara con salicílico o aplico una solución de salicílico al 1 o al 2% y lo dejo entre 1 a 5 minutos. ¿Cómo hago la elección del porcentaje? En realidad las soluciones cosmetológicas comercialmente vienen al 2%, ¿sí? Pero algunas vienen con un poquito menos. Cualquiera de las dos va a ser efectiva, ¿sí? Si yo tengo una solución de salicílico al 2% y nunca lo usé anteriormente, la puedo aplicar con tranquilidad, pero siempre usando menos tiempo de aplicación. Recordemos que estos ácidos son tiempo dependientes, ¿sí? Así que mientras menos conozca el ácido, menos conozco al paciente o más temor tengo al realizar alguna de estas o inseguridades tengo al realizar una de estas sesiones, dejo menos tiempo, ¿sí? ¿Cuáles son los tiempos que se suelen usar? Entre 1 a 5 minutos. ¿Puedo usar las dos cosas? Sí. Yo podría hacer limpieza, exfoliación, enzimática y después poner un salicílico, una piel muy gruesa, ¿sí? Y resistente. Lo puedo hacer con tranquilidad. No necesariamente en todas las sesiones, ¿sí? Puedo ir combinando y hacer una más fuerte, otra más suave y así sucesivamente. Importante sí hacer extracción de lesiones, ¿sí? Sobre todo de los comedones. Una vez que actuó o la máscara o el salicílico o ambas, siempre tenemos que enjuagar muy bien la piel con abundante agua. No usamos neutralizante con este salicílico porque los pH que se utilizan no son tan bajos y el pH que tiene el agua, que es un pH dentro de todo alcalino para nuestra piel, lo va a equilibrar a ese pH. Por eso no hace falta neutralizante en estos pH, ¿sí? Estos pH comerciales. Una vez que nosotros enjuagamos bien y secamos, vamos a pincelar la gluconolactona. En general viene en solución, ¿sí? En solución de polietilenglicol, así como un gelcito líquido o en solución acuosa. Vamos a pincelarla, debe estar, recordemos, al 14%. Obviamente que esta gluconolactona la vamos a tener que hacer formular en alguna farmacia que haga recetas magistrales, ¿sí? Aplicamos una capa que quede la piel bien húmeda, recordemos siempre ocluir los lagrimales con unos algodoncitos embebidos en agua para que no entren ácido en los ojos y dejamos actuar unos 5 minutos. Dejamos que penetre esa primera capa, ¿sí? Que haga su efecto, que vaya entrando pidiendo permiso y una vez que pasaron unos 5 minutos aproximadamente, volvemos a pincelar otra capa más y en total dejamos unos 10 minutos. ¿Podemos dejar 15? Sí, podemos dejar 15. Recordemos que la gluconolactona es muy noble. Una vez pasó ese tiempo, se enjuaga y se seca bien y podemos aplicar una máscara. Dependiendo de cómo veamos las lesiones o cuán grasa sea esta piel, elegiremos alguna máscara secativa, alguna máscara arcillosa, alguna máscara que sea más descongestiva, porque tengo una piel muy enrojecida. Recordemos que si yo pongo, por ejemplo, una máscara descongestiva en gel, y por encima le pongo una gasa embebida en loción descongestiva, o una máscara, estas hidrofílicas que vienen en pastilla, le hidrato con una loción descongestiva, lo humedezco bien y la apoyo sobre ese gel, me hace lo que se llama un efecto de mucílago y me potencia el efecto descongestivo, ¿sí? Vamos a dejar actuar esta máscara, el tiempo suele ser entre 10 a 20 minutos, no más porque la piel puede empezar a macerarse, y retiramos, secamos bien,
Y podemos finalizar con unas gotitas de gluconolactona de ese mismo ácido que yo le pincelé anteriormente, ¿sí? Y la vamos a dejar. 3 a 4 gotas alcanzan para todo el rostro, ¿sí? Si nosotros tenemos, por ejemplo, que hacer la sesión en escote, lo tenemos que hacer en espalda, el protocolo es el mismo. Sí, lo que hay que tener en cuenta es que en espalda la piel es mucho más resistente, y si yo tuviera que hacer un ácido, por ejemplo un salicílico, lo puedo dejar más tiempo, ¿sí? Aplicamos unas gotitas, hacemos unos roces con los dedos que absorba un poquito, ¿sí? Y aplicamos por encima o una crema humectante si la piel está muy irritada. Podemos poner una cremita con ácido mandélico al 8, al 10% de apoyo domiciliario. Podemos poner alguna crema que venga con gluconolactona o que venga combinada con lactobiónico gluconolactona. O si tenemos, por ejemplo, o hemos visto que el paciente tiene muchas pústulas, podemos aplicar algún serum o crema que tenga tea tree, ¿sí? O alguna emulsión que tenga niacinamida, ¿sí? O nicotinamida, lo mismo, ¿sí? Y con que lo finalizamos con una pantalla libre de aceite. ¿Cómo voy a saber cómo sigo este protocolo? ¿Qué sugiero en el caso de los pacientes que llegan por primera vez con acné? Las primeras veces, y si el paciente tiene una piel que no se ha hecho ningún tipo de sesión en gabinete, debe afrontar al principio limpiezas reiteradas, porque nosotros tenemos que sacar estos lípidos sí o sí de la piel, el alimento de la bacteria. ¿Qué es lo que recomiendo que hagan? Una sesión de higiene facial por semana durante el primer mes. Van a ser 4, ¿sí? Es lo ideal. Si no pueden una vez a la semana, que sea una vez cada 15 días, ¿sí? Pero por lo menos hacer 4 sesiones. Yo tengo que vaciar esta piel de sebo. ¿Qué le voy a dar a su vez de apoyo domiciliario? Puedo darle una crema que tenga niacinamida o nicotinamida porque es bastante liviana. Puedo darle ya una crema que tenga gluconolactona. Puede combinarse con los tratamientos. Si por ejemplo el paciente está haciendo un tratamiento dermatológico, lo puede combinar o podemos combinar esto con su tratamiento, ¿sí? Una vez que pasaron esas primeras 4 sesiones de higiene, a las cuales yo le puedo poner hacer peeling enzimático, máscaras con salicílico, puedo aplicar salicílico después de la limpieza, o sea, hacer la limpieza, la exfoliación, salicílico, extracciones, porque la piel ya está blanda, limpia y más permeable, pero que ya saque todas esas lesiones, esos comedones, descongestionar e hidratar, ¿sí? O sea, puedo combinar estos peeling o los ácidos dentro de la misma sesión de la higiene. Y luego de estas 4 primeras sesiones, continuar con un tratamiento cada 15 días, por lo menos los primeros 2 o 3 meses posterior al primer mes de tratamiento. Y el paciente, una vez que esté estabilizado y recuperado, tiene que ir al gabinete una vez al mes. A su vez de cumplir con el apoyo domiciliario que nosotros le demos. Si nosotros queremos empezar a hacer un tratamiento en un paciente que viene por primera vez, yo puedo empezar desde el primer día a hacer este protocolo, y lo que voy a hacer es agregarle las extracciones después de hacer el salicílico o la máscara enzimática, ¿sí? Pero ¿qué voy a hacer antes de poner la gluconolactona? Puedo aplicar una loción antiséptica o una loción con amamelio rosas que me contraiga un poquito el tejido, y luego aplicar la gluconolactona. Y en este caso la gluconolactona la vamos a poner después de las extracciones, ¿sí? Recordemos que es un ácido grande, ¿sí? Bien grande, que puede entrar tranquilamente por más que nosotros hayamos hecho extracciones, y es un ácido que no es irritativo, ¿sí? Así que bueno, espero que esto haya sido una charla que les sirva, ¿sí? Que les sea provechosa. Es un tratamiento bastante noble para nosotros, no es irritativo y lo podemos combinar con cualquier tipo de tratamiento que nosotros hagamos en gabinete. ¿Qué ventaja tiene también esto? Que lo podemos hacer en pacientes que estén muy expuestos al sol y que a veces no sabemos qué darle porque por ahí queremos hacer un salicílico más fuerte o algún otro tipo de peeling un poquito más
más profundo, ¿sí? Y no podemos, por las reacciones que pueden tener, estar expuestos al sol, al calor y demás. Tenemos la ventaja que con un tratamiento de estos, la piel va a quedar linda, va a quedar hidratada, va a quedar antioxidada, y a su vez lo podemos combinar con cualquier tratamiento que esté haciendo el paciente, ya sea en nuestro gabinete o ya sea médico. En el caso que ustedes necesiten ampliar, saber más protocolos, conocer otros principios activos, entender un poquito de los tratamientos médicos también que dan los dermatólogos, yo personalmente las quiero invitar a que hagan esta capacitación que nosotros tenemos en Espacio de Formación, que es sobre acné y rosácea. Por rosácea también en algunos casos se presentan unos cuadros que son pseudoacné, con pápulas, con pústulas, pero que se tratan de otra manera. Y muchas veces es necesario entender no solo cuáles son los activos que nosotros podemos hacer en gabinete, sino cuál es el tratamiento integral que necesita un paciente, combinando la dermatología con la cosmiatría y con la cosmetología, que en este curso de acné rosácea lo aclaramos muy bien y vemos todos los ámbitos de estas dos patologías. Espero que haya sido de su agrado, que les haya sido muy útil. Quedamos a su disposición. Pueden seguirnos en las redes, en Instagram, Espacio de Formación, Pamela Despa, en Facebook. Y bueno, y la verdad que ha sido un placer poder dar esta charla para ustedes, y la verdad que espero que sea muy, muy, muy provechosa. Como siempre les digo, hagan algo que les guste. Todos los días tenemos que hacer alguna cosita que nos guste, ya sea capacitándonos o ya sea disfrutando de la vida. Así que no se olviden de eso. Todos los días, una cosita al día que les guste, háganla. Les mando un beso grande, un placer haber estado con ustedes y espero que sea de su agrado la clase. Un placer, que tengan excelente día.